Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por seguirnos y apoyarnos a través de vuestros comentarios y por suscribiros a nuestro canal. En el día de hoy vamos a subir un vídeo que creemos que es de interés para aquellos que se dedican a la reparación y diagnosis de vehículos. Se trata del sensor de contrapresión de los gases de escape, en este caso en motor BMW. Aquí tenemos un Serie 1, un carrocería F20, entonces era 2018 aproximadamente. Es un 118 diésel y en su línea de escape uno de los muchos sensores que lleva es el sensor de contrapresión. Y vamos a ver un poco para qué está y cuáles son sus valores de comprobación. Bien, en primer lugar vamos a dibujar en la pizarra que tengo aquí, vamos a dibujar lo que sería la línea de escape junto con la de admisión y vamos a ver por qué y para qué interviene este sensor en la línea de escape. Bien, tenemos el sensor ubicado aquí en el motor, ¿vale? Este vehículo lo tiene bastante accesible, va justo a la salida del colector de escape antes del turbo, ¿de acuerdo? Antes, de hecho la tubería es metálica debido a la alta temperatura que se genera justo a la salida del colector. Bien, yo lo que quiero es que primero tengamos una idea de por qué está ese sensor ahí. Mirad, en un vehículo diésel, ¿vale? Tenemos una serie de elementos para la línea de escape. Vamos a plantear esa línea, ¿vale? Tenemos lo que sería el motor de combustión con 4 cilindros, ¿vale? Y vamos a tener una parte de admisión y vamos a tener una parte de escape. Veréis cómo la parte de admisión es igualmente importante en estos sensores. Por un lado tenemos que el filtro, ¿vale? Lo ponemos aquí así, vamos a tener el filtro de aire que va al colector de admisión. Este motor va a llevar un MAF, que es el caudalímetro. Luego va a llevar una serie de elementos antes de llegar al colector de admisión, ¿de acuerdo? Este va a ser el conducto de admisión, ¿ok? Bueno, ahí están representados 3 cilindros, serían 4 realmente, ¿vale? Lo pongo para que os quede claro. Lo normal es trabajar con motores de 4 cilindros, aunque podríamos tener, obviamente, este sería la entrada al colector de admisión de los 4 cilindros, ¿de acuerdo? Después del MAF, del sensor de flujo de masa de aire, nos vamos a encontrar aguas abajo del MAF, nos vamos a encontrar pues seguramente una mariposa, ¿de acuerdo? Después de la mariposa vamos a tener la entrada de gases de escape proveniente de la EGR, ¿vale? La mariposa que va a favorecer la entrada de gases de escape a la admisión. Vamos a tener también aquí, en algún punto del colector de admisión, vamos a tener un elemento que se llama el MAP, ¿de acuerdo? Y llevaremos algún otro sensor o no, dependiendo del motor. Bien, lo que nos ocupa el día de hoy es la línea de escape. La línea de escape vamos a tener igualmente un colector, ¿vale? Que va a ir en primer lugar a la turbina. Este es el turbo, a la caracola del turbo, ¿de acuerdo? Y después del turbo nos vamos a encontrar un catalizador con FAP, ¿vale? Un conjunto catalizador FAP, ¿vale? De aquí ya iría hacia la salida a la atmósfera de los gases ya tratados, ¿vale? Bien, ¿dónde estaría la EGR? Pues la EGR
vendría por aquí y se metería hacia el colector de admisión a través de la apertura o no de una electroválvula. Esta sería la EGR. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde se monta el sensor de contrapresión? El sensor de contrapresión se monta antes, lo ponemos aquí, antes del turbo, ¿vale? Sensor de contrapresión de los gases de escape, antes del turbo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver para qué está ese sensor puesto. Prestar atención. Cuando el aire entra en el conducto de admisión, se produce la combustión, los inyectores aportan combustible, etcétera, etcétera, y sale el gas de escape. Dependiendo de la geometría del turbo, los álabes estarán abiertos o estarán cerrados. Cuando un turbo está en posición de soplado, los álabes, que tienen una forma similar a esta, esto sería un álabe y este sería otro álabe, ahí está cerrado, ¿de acuerdo? Sin embargo, podemos tener algo así y algo así, abierto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que cuando están cerrados, el gas de escape tiene que pasar por una sección muy pequeña y cuando están abiertos por una sección muy grande. Al estar cerrado y abierto, quiere decir que hay una obstrucción o una retención de gases o una liberación al paso de gases hacia el escape. Con esto lo que se consigue es que la presión antes de la geometría, ¿vale? Lo que sería la presión, vamos a poner la presión en el colector de escape, donde está nuestro tubito midiendo, ¿vale? Que está antes de la caracola de escape, va a ser mayor o menor dependiendo principalmente de la velocidad de gases de escape, dependiendo de las revoluciones, carga motor, etcétera, y de la posición del turbo. Bien, ¿qué objetivo conseguimos con este sensor de contrapresión? Pues mirad, con este sensor de contrapresión se consigue, en primer lugar, proteger a la geometría del turbo, sabiendo la presión que se incide sobre los álabes y mecánicamente se protege al turbo. 2. Controlar perfectamente el porcentaje de apertura de la EGR. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí un bar de presión, ¿de acuerdo? Si la EGR abre un 50%, la mitad abierta, va a haber una recirculación de gases a la admisión, siempre y cuando la presión del conducto de admisión sea menor que la de escape, si no sería inviable recircular. Bien, sin embargo, si en lugar de tener un bar tengo 3 bares y mantengo este 50%, al aumentar la presión en la zona del colector de escape, para el mismo porcentaje de apertura de EGR, vamos a poder recircular más. Es decir, conociendo la presión en el escape, podemos recircular exactamente lo que necesitamos. Es decir, optimizamos la cantidad o caudal de aire a tratar con la EGR. ¿De acuerdo? Bien, además, si sabemos siempre esta presión y conocemos esta presión que nos las da el MAP, podemos saber si es posible recircular o no, porque la EGR solo va a poder recircular si la presión del colector de admisión es menor que la presión del colector de escape, si no es imposible recircular, tendríamos que poner un ventilador, un soplador que impulsara los gases. ¿De acuerdo? Así que esas serían los dos principales objetivos del sensor de contrapresión. Diferente es
ojo, cuidado, con el que muchos conoceréis, el sensor de presión diferencial de los gases de escape, que es el sensor de presión diferencial del filtro de partículas. Hay vehículos que llevan un sensor de contrapresión del FAP, pero que no va situado aquí, va situado aquí, ¿vale? Cuidado, porque podemos encontrar y encontraremos líneas de escape que tengan diferentes instalación de componentes, diferentes ubicaciones y diferentes diseños. Así que es importante que nos situemos y veamos exactamente cuál es la que tenemos en nuestro vehículo. Este sensor de contrapresión lleva 3 cables, no todos los vehículos lo llevan, esto es muy común en BMW y Mercedes, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir al esquema eléctrico, ¿vale? Os voy a poner el esquema eléctrico en pantalla y vais a ver, ¿vale? Este sería el sensor de contrapresión de gases de escape delante del turbocompresor de gases de escape, ¿de acuerdo? Es decir, ese sería este que veis aquí, ¿de acuerdo? Este porque va antes del turbo. Bien, nosotros tenemos pinchado en el cable de en medio que, como podéis ver en el esquema, según el esquema, el pin 1 será 5 voltios, el pin 3 será la masa 31 y el pin 2 es la señal. Nosotros tenemos pinchado ese pin 2 con el osciloscopio, así que nos vamos a ir ahora al osciloscopio, que lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a borrar esto, lo tenemos de 0 a 5, vamos a adaptar un poco mejor la escala del osciloscopio, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es poner contacto. Ponemos contacto, ya está el contacto puesto, ¿vale? Tenemos el contacto puesto en el vehículo y tenemos que cogemos el ratón y fijamos el valor que marca solo con contacto, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a tener con contacto en el colector de admisión? Pues tendremos lo equivalente a la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Si nos vamos con máquina, podemos ver con la máquina de diagnosis que tenemos una presión diferencial una contrapresión de los gases de escape antes del turbocargador, contrapresión de los gases antes del turbocompresor, que es el nuestro, ¿vale? Hemos perdido la lista, pero lo ponemos aquí, contrapresión, esa es la que tenemos, ¿vale? Y vamos a darle a cancelar, aquí la tenemos, contrapresión de los gases de escape antes, pues 1042 hectopascales, que eso sería, obviamente, la presión atmosférica ahora mismo en la línea de escape. Algunos os preguntaréis, oye, ¿y estas líneas que aparecen ahí, qué son? ¿Qué son las líneas que aparecen en pantalla? Estas líneas de aquí son interferencias que capta el osciloscopio debido al ruido eléctrico que viene en la instalación del vehículo y que no supone ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Así que fijaros que para ese voltaje ahí tenemos exactamente, tenemos 1 voltio, 1,069 voltios, que equivaldría, ese 1,069, 1 voltios, equivale a 1 bar, ¿de acuerdo? Esto es un vehículo que no tiene ningún tipo de avería, por lo tanto son valores que podemos tomar como referencia en BMW, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar el vehículo, ¿de acuerdo? Arrancaremos el vehículo y vamos a ver cómo varían esos valores.
Bien, arrancamos y vemos perfectamente cómo, obviamente, ponemos el extractor, porfa, compañero. El extractor, gracias. Bien, podemos ver cómo, en primer lugar, la presión en la línea de escape antes del turbo no es lineal, sino que es pulsatoria, debido a que los cilindros mandan gases de escape de forma discontinua y se encuentran con el turbocompresor y se producen unos golpes de presión, ¿vale? Eso por un lado. Ha subido un poquito el valor porque hemos pasado de una presión atmosférica a un pequeño valor de contrapresión, y ahora veremos qué ocurre cuando aceleramos. Vamos a acelerarlo un poco. Podemos ver cómo sube y cómo fluctúa, y podemos ver cómo se mantienen las pulsaciones, ¿de acuerdo? Vamos a darle unos golpecitos. La presión en el conducto del colector de escape aumenta y además es pulsatoria. Si le damos más tiempo al osciloscopio, para que lo veáis mejor, podemos ver esa diferencia. Ahora lo veremos con la máquina de diagnosis. Vamos a analizar este valor. ¿Veis? Como un pico, ¿de acuerdo? Y esos picos llegan aproximadamente, podemos volver para atrás para verlo, nos vamos para atrás, llega a un valor pues de unos 3 voltios aproximadamente. Vamos a ver ahora ese valor con máquina, a cuánto subiría, ¿vale? Os acelero para que podáis verlo con máquina. Ahora estamos en 1100, 1,1. ¿Veis? Ahí podéis ver cómo el valor de contrapresión sube. Por un lado lo hemos visto con la máquina, por otro lado lo vemos con el osciloscopio, ¿de acuerdo? Bien, una cosa importante es que cuando nosotros paremos el vehículo, tenemos que ver que ese valor, ¿vale? Le damos al play al osciloscopio, ese valor vuelve a un valor normal, y con la máquina de diagnosis, ¿vale? Tenemos una presión que es pues la atmosférica, ¿ok? Bien, como ya sabemos, ese valor de contrapresión se utiliza para lo que hemos visto antes en nuestra línea de escape, ¿vale? Si nos vamos a la pizarrita y nos vamos a lo que hemos dibujado antes, pues tenemos que, bueno, este garabato que tenemos aquí, lo que yo quería transmitiros antes es que esa contrapresión que tenemos, lo que hemos medido con el osciloscopio y con valores de diagnosis, se utiliza para optimizar el valor de EGR, para proteger al turbocompresor, y también se puede utilizar para saber si este valor es correcto o no. Otra cosa es la presión diferencial, que la teníamos ahí en parámetro y que no vamos hoy a hablar de ella, la presión diferencial del FAT. Estamos hablando de la contrapresión. Ojo, porque este sensor de contrapresión tiene una tercera función muy importante, que es la de saber si el motor respira bien o no respira bien. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que un motor tiene que admisionar una cantidad de aire, ¿de acuerdo? Y en función de esa cantidad de aire aspirada va a salir una cantidad de gases, ¿ok? ¿Qué ocurre si eso no es así? Pues, ¿quién le dice a la unidad que está entrando aire? El MAF. ¿Y quién le dice a la unidad la facilidad para evacuar gases por el escape? Se lo va a decir
nuestro sensor de contrapresión. Si la presión en el escape sube mucho, si sube mucho la presión en el escape, el caudalímetro tiene que medir menos. ¿Por qué? Porque si tengo una saturación en escape, el caudalímetro debe bajar su medida. Sin embargo, si este mide mucho y el caudalímetro mide bastante también, la unidad entra en avería, indicando que a tanto valor de escape no le correspondería tanto caudal de aire aspirado. Así que con esto lo que quiero trasladaros es que tenéis que tener cuidado a la hora de diagnosticar, porque el sensor de contrapresión puede meteros en avería el caudalímetro y podemos tener en avería el caudalímetro y ser un problema de que el sensor de contrapresión marca más de la cuenta. ¿Ok? Bien, pues con este vídeo explicativo sobre el sensor de contrapresión, espero que os haya quedado un poco más claro, principalmente para qué sirve, porque si no sabemos para qué sirve, no podríamos tener en consideración un posible fallo de avería del caudalímetro, ¿de acuerdo? Así que, bueno, seguiremos aportando contenido de línea de escape, de híbridos eléctricos y cualquier otro tema de interés a nuestro canal, y espero que os guste, dejéis vuestros comentarios y sobre todo os suscribáis. Un saludo y muchas gracias.